con el gobernador y lo que nos contaban de lo que ocurre en Rinconada, pero también en Bolivia, es un tráfico de niñas y niños, no solamente por el tema sexual, sino como una esclavitud de trabajo. Ya tenemos un tratado con Bolivia y se tiene que implementar para protegernos ambos países con las autoridades correspondientes y tomar las acciones preventivas. Hoy traemos este tratado con Colombia, porque todas nuestras fronteras están expuestas a este flagelo, a este delito. La OIT ha señalado que a nivel mundial son 21 millones de personas explotadas y de ellas 4,5 millones son explotadas sexualmente. En el Perú, entre el 2010 y el 2016, el número de denuncias de trata de personas a nivel nacional aumentó de 298 a 1.144 al año. Miren ustedes lo que está ocurriendo, porque este es un delito que nos afecta principalmente a nuestras mujeres, niñas, niños, y cuya incidencia se encuentra en mayor escala en las zonas de frontera. Madre de Dios, Moquegua, Cusco, Puno, San Martín, Loreto, Amazonas, Piura, Tumbes, entre otras son las más afectadas por este delito. Por eso que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos ha remitido al Congreso de la República el proyecto de resolución legislativa 933/2016, por el que se propone la aprobación del acuerdo entre la República del Perú y la República de Colombia para la prevención, investigación, cosa que es muy importante porque tenemos que hacer un trabajo para detectar a estos tratantes, investigación y persecución de este delito de trata de personas y también, ¿por qué no?, principalmente para la asistencia y protección de sus víctimas. Esto es un acuerdo adoptado en el año 2015. Hemos visto que las víctimas, que a veces son rescatadas por nuestra propia policía, no tienen el albergue, ni el tratamiento psicológico, ni la ayuda judicial como para poder resarcir sus vidas. Este acuerdo con Colombia tiene por objeto fortalecer el nivel político y estratégico, las acciones de coordinación y cooperación conjunta para la prevención, investigación y persecución del delito de trata de personas, así como para la asistencia y protección de sus víctimas. Tenemos que registrar aquellas empresas de buses que se llevan a menores y no cuentan con el DNI ni tienen autorización. ¿Por qué salen de los centros, de las estaciones terrenas de aquí de Lima nomás, y suben niños y no sabemos si están yendo con sus padres o con sus apoderados o si tienen el respectivo permiso? Esa es una tarea que tiene que enfatizar y en cooperación con países que ya también han aplicado normas para este flagelo. Este acuerdo que presentamos hoy al Congreso permite dar cumplimiento a normas internacionales vinculantes para el Estado peruano, o sea, ya no estamos solos, estamos en esto, en una tarea conjunta donde nos van a fiscalizar también a ver si la estamos cumpliendo. Fortalece las acciones de coordinación y cooperación para luchar contra este delito en forma conjunta de trata de personas, así como la asistencia y protección a las víctimas. Este acuerdo obliga al Estado peruano a adoptar medidas para su protección de derechos humanos y el goce efectivo de tales derechos. Por eso requiere la aprobación del Congreso. Por eso, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 56, este es un tratado que tiene que venir a discusión y que tiene que enterarse el Congreso de la República. Señor presidente, considerando que este dictamen ha sido aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores por unanimidad, solicito a usted someter a debate y votación el proyecto de resolución legislativa 557/2016P, por el que se propone la aprobación del acuerdo entre la República del Perú y la República de Colombia para la prevención, investigación, persecución del delito de la trata de personas y para la asistencia y protección a sus víctimas, de conformidad al reglamento del Congreso de la República. Gracias, señor. Gracias, congresista. Nuevamente el proyecto ha sido aprobado por unanimidad. De conformidad con el reglamento del Congreso, se otorgará 2 minutos a cada bancada, si es que así lo requiere. Me ha pedido solamente la palabra la congresista Scheffer, 2 minutos por Fuerza Popular. Le pido si es que puede darle las 2 interrupciones al congresista Segura, que también me había pedido la palabra, pero es un no por bancada. Congresista Segura, usted tiene las interrupciones.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega congresista Carla Scheffer. Es un extraordinario proyecto de ley y eso es la experiencia pues, que se tiene en el Congreso de parlamentarios. Pero la preocupación sigue latente, presidente. Y esto también es un llamado de atención de buena forma a la Comisión de Defensa. Porque no estamos haciendo nada con respecto a este flagelo que tiene rostro de mujer como es la trata de personas. Y hemos visto que en los últimos años, en los últimos tiempos, tanto el Ministerio del Interior como el Ministerio de la Mujer han trabajado como islas y no han hecho absolutamente nada para atacar este problema, que les compete directamente. Ya bien lo ha dicho la congresista Luz Salgado. ¿Cómo es posible que niñas, mujeres del Ecuador aparezcan en La Rinconada, en Puno? Por el transporte informal que tenemos, por la falta de trabajo con respecto a la Sutran. La Sutran no puede estar en terminales terrestres haciendo el trabajo de checklicero, haciéndole el checklist a las empresas de transporte para que hagan bien su servicio. Ellos deben estar en los peajes, estos deben de estar en las carreteras, conjuntamente con la Policía Nacional, verificando el buen servicio y obviamente que menores de edad no estén siendo transportadas sin DNI y sin permiso notarial. Eso es lo que tiene que hacer la Sutran, eso es lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior apoyando a esta institución, eso es lo que tiene que estar verificando el Ministerio de la Mujer y no está trabajando como islas. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Carla Scheffer tiene la palabra. Gracias, presidente. Realmente este tema de la trata de personas se viene trabajando en el Perú desde que se firma el convenio de Palermo del año 2004, pero visualizándolo y tomando acciones lamentablemente desde el 2011, donde se exigió tener un plan de lucha contra la trata de personas. Ojo, en nuestro país es el segundo delito que genera más dinero negro, sucio, porque se habla que el ser humano es un producto, su cuerpo es un código de barras, y eso no podemos aceptar. Bien dice el Papa Francisco, esto es un delito de lesa humanidad, y como me dijo mi hijo mayor, acá se viola todos los derechos de una persona. No quiero repetir ya lo mencionado por mi colega congresista Segura y la congresista Salgado. Acá a la vuelta de la esquina, presidente, está con nosotros la trata de personas en su modalidad de la explotación sexual. Existe una serie de modalidades, la explotación laboral que se genera en Rinconada, que se genera en La Pampa, en Madre de Dios y que nadie quiere ver, presidente. Cuando fui a ver al exministro del Interior, a su viceministro, el cual me enseñó muchísimo de lo que era la trata de personas a través de la organización Capital Humano y Social, que ha hecho un trabajo que ni siquiera el Estado hacía, como la sociedad civil ha venido haciendo durante años. Y cuando le digo, ¿cuándo actuamos en La Pampa? Esperemos que venga el Papa. Por favor, el Papa hubiera querido que actúen antes que él venga y vaya a Madre de Dios, donde a vista y paciencia, presidente, de todos los peruanos, las autoridades, se ejerce la trata de personas de una manera asquerosa, sucia, presidente. Lamentablemente nuestro país en ese aspecto tiene un litoral donde tiene fronteras, donde sirven para el pase de reclutamiento de estas personas. El Perú es un país de tránsito, origen. 30 segundos adicionales para culminar, por favor. Gracias, presidente. Es un país de tránsito, origen y destino. Y no hacemos nada, pero sí hay cosas que hacer, presidente.
Es más, tenemos un presupuesto multisectorial que se aprobó desde el año 2011 y un plan al 2016 que estamos exigiendo que el sector, el ente rector de esta población sumamente vulnerable, que es el Ministerio de la Mujer, lo actualice, y hasta ahora no lo ha hecho. Esa es la gran indiferencia. Pero lo más triste, presidente, y lo más triste es que ese presupuesto que se logró y que superó cerca de los 32 millones, gran parte de los ministerios no lo ejecutaron. Culmine, por favor. Gracias, presidente. No lo ejecutaron porque no hay compromiso, presidente. Y lo más triste, presidente, que existe ya una división de lucha contra la trata de personas donde hay una fiscal sumamente comprometida desde hace varios años, que viene trabajando con el Congreso y la Comisión de la Mujer. ¿Sabe lo más triste, presidente? Que de 100 acusados para la trata de personas, de cada 100 acusados con pruebas, solo 6 son sentenciados. La impunidad reina, presidente, en este delito tan sucio y asqueroso. Entonces, presidente, yo saludo esta iniciativa. Ojalá que se tomen las cartas en el asunto en la zona fronteriza. Bien ha dicho el congresista Segura, el rol importantísimo que tiene el Ministerio de Defensa, del Interior, la Policía de Carreteras, para la inmigración. Muchísimas gracias. Congresista Ochoa, 2 minutos, Nuevo Perú. Presidente, desde el Nuevo Perú queremos señalar que la lucha contra la trata tiene que ser impecable y tiene que ser vertical y sin ninguna tolerancia a quienes la ejerzan. Los estados tenemos que hacernos fuertes contra la trata de personas, pero también es cierto que en términos de trata de personas tenemos que trascender solamente lo sexual, presidente, porque también hay trata ligada a la explotación laboral y generalmente tiene rostro de infancia, quienes van acompañados desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas en calidad de ahijados donde el padrino. Presidente, para poder ser fuertes con Colombia frente a la trata de personas, tenemos que hacernos fuertes al interior del país contra la trata de personas. Y no solamente contra la trata, sino también contra la rehabilitación y la atención de las víctimas que sufren trata de personas. Para ser fuertes conjuntamente con Colombia, tenemos que ser fuertes al interior del país contra la trata de personas. Y eso implica, presidente, fortalecer, por ejemplo, las capacidades de la Policía Nacional del Perú, exigir el cumplimiento de funciones y competencias al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Pero también queremos, presidente, a través de esta iniciativa inteligente, interesante de la Comisión de Relaciones Exteriores, plantear un reto a la Comisión. ¿Qué tenemos, presidenta, a través de la presidencia, qué tenemos, presidenta, para informar a Colombia sobre la trata que tenemos, las medidas sobre trata en nuestro país? Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de legislar localmente, de emitir acuerdos municipales en contra de la trata. Sería interesante, presidente, que desde la comisión lideremos y ojalá en una próxima sesión del Pleno cada uno de los congresistas podamos traer un informe en nuestras regiones para ver si todas las provincias han cumplido con emitir Continúe, por favor. El acuerdo municipal respecto a la trata. Presidente, es importante decirle a Colombia lo que nosotros estamos haciendo en favor de luchar contra la trata de personas. Pero, presidente, legislación existe. Las rutas de trata, presidente, están abiertas. Sería interesante coordinar a través de la presidencia, señora presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, que hagamos el seguimiento desde su comisión para informarle a Colombia lo que realmente estamos haciendo en trata de personas. Pero nuestro país está siendo tolerante con esta gran lacra, presidente, que daña y dinamita la conciencia de nuestro pueblo, traficando con los niños, con las niñas,
Me pide una interrupción el congresista Ceballos, presidente, si usted lo permite. Congresista Ceballos, una interrupción. Gracias, presidente. Un saludo a todos. Gracias, congresista Ochoa. Yo quiero puntualizar un tema concreto. Estamos hablando de trata de personas y creo que todos aquí se rasgan las vestiduras. Pero cuando vemos lo que está pasando en Madre de Dios, donde hay un problema muy serio de trata de personas, se ha habido porque hemos hecho una carretera no planificada. Y en este Congreso hemos aprobado una ley para hacer una carretera en el Purús y hemos aprobado y se está aprobando un proyecto de ley para hacer carreteras en la frontera. ¿Para qué? Para que haya más trata. Creo que tenemos que ser consecuentes con los problemas que estamos generando aquí en este mismo Congreso. Gracias, presidente. Congresista Ochoa. La segunda interrupción la congresista Tania Pariona. Congresista Pariona. Gracias, presidente. Congresista Ochoa. Bien, colegas, creo que este tema es de suma importancia y lo que yo quiero expresar es que cuando hablamos del problema de la trata tenemos que mirar el problema en toda su dimensión. Y también el problema de trata responde, presidente, al problema de la minería, la tala ilegal, como en el caso de Madre de Dios, que está íntimamente vinculado, diríamos, con estos negocios ilegales que lo que hacen es concentrar personas masculinas. Y efectivamente, la trata es un negocio si mientras hay demanda hay oferta. Y hay que también contrarrestar la demanda. Y la demanda la vamos a solucionar abordando también políticas que permitan construir igualdad de género, permitan también abordar desde el ámbito educativo, desde el espacio comunitario, desde el ámbito de la salud, la desigualdad social, la violencia. Finalmente, las víctimas son presas de todo un sistema también de corrupción, porque he ahí el papel de la Policía Nacional, del Ministerio. Para que culmine. Culminó. Congresista Ochoa. Terminar, presidente. En mi pueblo, presidente, uno de los negocios más prósperos en el proceso de instalación de camisea fue el tema de la trata. Lo primero que aparecieron fueron los bares nocturnos y los bares de damas de compañía, con personal y con personas de las comunidades originarias. En los diferentes pueblos del país están diferentes mecanismos asociados al turismo, presidente, el tema de la trata. Yo espero, presidente, que este Congreso sea digno en ese sentido y no como en otras ocasiones hemos visto congresistas que estaban ligados incluso a la trata bajo diferentes mecanismos. Ojalá que este Congreso, presidente, también sincere, porque ya se habla por ahí, presidente, que existen aquí mismo en el Congreso empresas que Para que culmine, congresista. Que existirían, presidente, autoridades aquí dentro del propio Congreso que estarían prestando seguridad a centros nocturnos donde hay trata de personas, presidente. Ojalá esa situación se investigue dentro de nuestro Congreso. Muchas gracias, presidente. Congresista Johnny Lescano, 2 minutos, Acción Popular. Señor presidente, el asunto de la trata de personas, de mujeres, de niños, de niñas y adolescentes, lo estamos limitando a un problema eminentemente policial, de represión de delitos. Y creo que va más allá, señor presidente, el asunto de la trata de personas. Mujeres que no tienen suficiente para vivir y los niños están vinculados a las mujeres y pagan también las consecuencias. Hay una situación de debilitamiento de la familia y por lo tanto de debilitamiento de la sociedad. Y ese enfoque, señor presidente, no lo estamos haciendo. Fortalecer a la mujer, empoderar a la mujer. Pensamos que la trata es solamente trabajo de la policía y de la fiscalía, y no es así. El problema de resolver el problema de la trata está en los ministerios de la mujer y de inclusión social. Y vemos este convenio con Colombia, y no hay una sola palabra de parte del Perú en esta llamada Comisión de Monitoreo Binacional, una comisión que va a analizar, que va a ver cómo, si se está o no disminuyendo la trata de personas en los ámbitos de Perú y Colombia. ¿Y quiénes son los que conforman esta comisión? Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué tiene que hacer ahí? Bueno, quizás para acercar a los dos países. El Ministerio del Interior, seguramente que tendrá que ver
con el delito, la persecución del delito que constituye la trata de personas. El Ministerio Público, los fiscales y el Poder Judicial. Nadie, señor presidente, nadie del Ministerio de la Mujer, nadie del Ministerio de Inclusión Social, porque la trata de personas no se presenta en extractos económicos medianos o pudientes, sino en extractos pobres. ¿Cómo atacamos la raíz? Sí quieren atacar solamente con la policía y los fiscales. Y no es así, señor. Aquí en esta comisión peruana para ver la trata de personas debía estar estos ministerios de la mujer e inclusión social, pero brillan por su ausencia. ¿Así se podrá resolver esto? Solamente con detenciones en los prostíbulos que hay en La Rinconada y en Madre de Dios, como se ha dicho. ¿Se podrá resolver la trata de personas mientras tengamos mujeres vulnerables, niños vulnerables? No, pues, señor presidente, no. Y acá no se ha dicho ni una sola palabra de esa lucha que tenemos que dar en políticas de Estado que tienen que ver con empoderar a la mujer y empoderar a los niños. Vamos a apoyar, señor, pero a veces estos convenios son convenios ya suscritos por el Perú, no son proyectos de ley, sino convenios, a veces no tienen los resultados que nosotros los peruanos estamos. Gracias, congresista. Congresista Vieira, 2 minutos. Gracias, presidente. Este tema es muy importante y también es sumamente importante porque en el mar transitan aproximadamente 400, 500 embarcaciones al mes extranjeras que pasan de travesía a otros rumbos. Y muchas veces descargan por desperfectos o porque tienen que dejar algún tipo de producto hidrobiológico en algún puerto. Pero ¿qué pasa? Que cuando suben al barco, estamos hablando barcos de una eslora de 100 metros, 150 metros, mucho más. Sube solamente un inspector de migraciones, un representante de la agencia aduanera y un representante de la sanidad. Y solamente suben a la parte administrativa del barco para que le entreguen la documentación, verifican la documentación y se bajan, pero no hay una constatación in situ. ¿Qué quiere decir eso? Que generalmente en muchos de los barcos, y está esto denunciado a nivel internacional, en los camarotes y en los interiores, hay gente que es víctima de trata, no solamente por una explotación laboral, sino también explotación sexual. Inclusive tenemos nosotros un barco emblemático que se nacionalizó peruano y que conoce acá muy bien 2 colegas míos, la congresista Letona y el congresista Sarmiento. Un barco que no puede salir al extranjero porque tenía denuncia de pesca ilegal y de trata de personas. Y ese barco ingresó al Perú y ahora el barco es peruano, pero no puede salir de nuestra jurisdicción porque inmediatamente es detenido. Entonces eso le da una demostración de la realidad de cómo se descuida también todo el ámbito marítimo que es tan importante, donde trafican miles de personas. Y no solamente estamos hablando de un tema de trata, sino también de enfermedades, porque muchos de ellos bajan a los puertos sin ningún tipo de control y obviamente terminan pues vinculándose con personas nacionales y contagiándolos muchas veces de enfermedades que podrían ser en algunos casos convertirse en pandemias, y en eso también necesitamos tener mucho cuidado. Muchas gracias. Gracias. No habiendo solicitado... perdón, disculpe, congresista Arana, 2 minutos. Frente Amplio. Gracias, presidente. Desde la bancada del Frente Amplio saludamos que efectivamente la Comisión de Relaciones Exteriores haya conseguido este dictamen, que en colaboración binacional con Colombia se pueda combatir de manera colaborativa, además drástica, eficaz, esta lacra que tenemos, presidente, en el país y que tenemos en general a nivel mundial, que es una forma de esclavitud moderna.
Y tenemos que decir simultáneamente, presidente, de que nosotros consideramos que a la raíz del grave problema de la trata de personas está no solo una desconsideración y en todo caso una situación de desprecio del valor de la vida humana, sino que además están las mafias organizadas que se enriquecen con estos negocios ilícitos. Y allí, presidente, creemos que es muy importante que, ya que se va a hacer un tratado de colaboración, no dejemos de mirar ni de legislar ni de ejercer actitud fiscalizadora frente a las causas de la trata de personas. Entre las causas, presidente, y lo decimos muy claramente desde el Frente Amplio, no solo se trata de que haya gente malvada que explota a otros, sino es la situación de injusticia que hay en cada país y que hay en el mundo. Esta situación de injusticia que lleva a que los padres de familia que no pueden darle oportunidades y adecuada protección a sus hijos porque no tienen el trabajo, porque lo han perdido, porque alguien les quitó su tierra, porque no hubo situaciones para que puedan acceder a educación o a formación superior, porque además sabemos que en la injusticia social que hay en la economía a nivel mundial y en nuestros países hace que finalmente jóvenes se vean expuestos o niñas y niños se vean expuestos a este tráfico terrible que hoy todavía ocurre. Y por eso, presidente, desde el Frente Amplio ciertamente vamos a respaldar el dictamen que ha presentado la Comisión de Relaciones Exteriores, pero llamamos a la Delegación Nacional y también a todos quienes ejercemos una responsabilidad política en el país. Las causas profundas de este grave problema tienen que ver en el desprecio de la condición humana y de la injusticia social, económica y ambiental que hay. Mucha gente, porque pierde la calidad del agua, porque pierde la calidad de sus suelos, de su aire que se vuelve irrespirable, porque no se le da posibilidades de que titulen sus tierras, como pasa con muchas comunidades campesinas o pueblos indígenas en la Amazonía, a los que no se les quiere titular sus tierras. En esas faltas estamos, presidente. Si a eso se suma el hecho de que hay una economía ilegal, de que hay quienes lucran con esto, de que lavan dinero con estas actividades, de que la minería ilegal, de que el narcotráfico o la tala ilegal de árboles finalmente crean una especie de islas de demanda de personas para ser sometidas a la esclavitud sexual, esto no va a cambiar, presidente. Y por eso es que como Frente Amplio nos reafirmamos que en el cuestionamiento profundo de la trata de las personas está la injusticia social. En los temas de fondo de la trata de personas está el desprecio de la vida humana de la gente más pobre. En el profundo entramado de esta problemática que lleva a que miles de niñas y de niños sean explotados sexualmente o laboralmente, está, presidente, no solo la indiferencia nuestra, sino las cosas que dejamos de hacer y que en justicia corresponden. Ojalá que este Congreso, por ejemplo, haga más esfuerzos para que se titulen y se reconozcan los títulos de propiedad de las comunidades amazónicas, de las comunidades campesinas. Ojalá que hagamos... Para que culmine, por favor. Que hagamos más esfuerzos para que hayan leyes laborales justas. Cuando tenemos las políticas del cholo barato, ¿qué ocurre, presidente? Los hijos de las familias pobres van en busca de mejores condiciones de ingreso. Lo sabemos bien, ocurre en Puno, ocurre en Madre de Dios, que hay familias que dejan que sus menores hijos entren en las cadenas de la trata de menores para poder comprar sus útiles escolares. Y por eso, presidente, tendríamos que trabajar por leyes laborales más justas, por leyes ambientales más justas, por combatir la corrupción, por combatir el lavado de activos, por señalar no solo al traficante que está metido en el problema concreto, sino a aquellos que lavan el dinero y que son los peces gordos de la trata de personas. En ese sentido, saludamos que se pueda avanzar en una colaboración, en este caso binacional, para combatir tan grave flagelo. Presidente, la bancada del Frente Amplio va a respaldar con su voto esta iniciativa. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Congresista Luz Salgado, tiene la palabra. Gracias, congresista.
Presidente, agradeciendo la intervención de los señores congresistas porque este es un tema bastante delicado. Yo les quisiera comentar que con la Comisión de Relaciones Exteriores estamos haciendo esta fiscalización y ojalá nos alcanzara el tiempo. Estuvimos en Yunguyo, solamente nos acompañaron 3 congresistas. Les pasé la voz a todos y sobre todo a los de la zona. Hemos estado con el congresista Juan Carlos del Águila en la frontera tripartita, en su gestión, en Santa Rosa, Leticia y Tabatinga. Ahí nos pudimos dar cuenta de cómo nuestras niñas eran llevadas sin ningún control, porque hay 2 policías, 3 policías, no hay más en Santa Rosa. Y tienen que ocuparse de los robos, del tráfico de drogas, tienen que ocuparse. Entonces sí hemos solicitado, después de nuestras visitas, apoyo. No solamente para que les den más presupuesto, sino más personal a esta dirección de trata de personas